Nodés, Cadena Ser. A principios de mes se cumplió un año desde la designación de A Coruña como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Y hace unos días el Tribunal Supremo zanjó el último obstáculo al confirmar la elección de A Coruña y rechazar el recurso presentado por Granada. Ahora falta un paso vital, la designación de la persona que debe liderar la agencia, un papel especialmente sensible al tratarse de un organismo de nueva creación inédito en Europa. Las prisas no suelen ser buenas consejeras, pero sí es cierto que ha pasado ya un año y que la inteligencia artificial no espera por nadie. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Ahora echamos un vistazo a la actualidad más cercana. Mañana se va a abrir el túnel de Solimar en los accesos a Coruña, una obra que pretende descongestionar uno de los puntos habituales de atascos en las entradas a la ciudad. Radio Coruña, Consuelo Bautista, muy buenas. Tras 2 años, Marcos, de obras y grandes detenciones diarias que han puesto a prueba la paciencia de miles de conductores, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, compromete además para 2024 el avance de las gestiones para la obra siguiente necesaria, la ampliación de carriles del Ponte da Pasaxe y el inicio de las obras de ampliación de Alfonso Molina. Unha tras outra porque, como comprenderá vostede, facelas todas á vez suporía ni máis ni menos que deixar aillado a Coruña, e é imposible deixar aillada a Coruña ten que seguir funcionando e con estas obras ten que seguir a funcionar mellor, que é o que estamos a facer. Hasta 90.000 vehículos circulan cada día por esta vía, clave para las comunicaciones del área coruñesa. Por lo demás, estamos pendientes a esta hora de la reunión entre el Ayuntamiento de Neda y los afectados por las inundaciones. En las últimas horas, la Xunta ha descartado conceder ayudas a las familias. Algunas lo han perdido prácticamente todo. Radio Ferrol, Rebeca Collado, muy buenas. Muy buenas. Concello, grupos de la oposición y la plataforma de afectados analizan a esta hora la situación y plantean posibles líneas de actuación. El Concello de Neda ya avanzó que asumirá en solitario el compromiso de promover mejoras en los ríos Velella y Basteiro para que esas inundaciones no se vuelvan a repetir. Las personas afectadas piden también a las administraciones públicas que les echen una mano, que pongan a su disposición líneas de ayudas, porque en muchos casos, como bien decías, Marcos, lo han perdido todo. El BNG llevó esta situación al Parlamento de Galicia, reclamaba a la Xunta esas partidas económicas para las personas afectadas, y es que en algunos casos las pólizas de los seguros no cubrirán más del 30% de las pérdidas. El Gobierno gallego no contempla esa posibilidad, no contempla esa colaboración. Y en página política, la portavoz del BNG, Ana Pontón, se compromete a impulsar un nuevo modelo energético que refuerce el autoconsumo. Radio Nordés, José Manuel Mirabodía. ¿Qué tal, Marcos? Y Ana Pontón aposta por facilitar o autoconsumo non só a nivel familiar, senón tamén entre as pequenas e medianas empresas e promover así as comunidades enerxéticas. A portavoz nacional do BNG dixo defender un novo modelo enerxético que poña fin ás políticas do goberno do Partido Popular aos que acusan de entregar a riqueza do país ás grandes enerxéticas, as que, segundo asegurou, hai que quitar a cadeira que teñen no Consello da Xunta. Pontón estivo na empresa Piensos Alborés, en Mazaricos, da que dixo exemplifica como con outro modelo enerxético é posible reducir a factura eléctrica nas empresas. 12:30. El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, ha presentado esta mañana el balance de la Autoridad Portuaria coruñesa a lo largo de este año 2023 y con él vamos a compartir los próximos minutos de radio. Martín Fernández Prado, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? Buenos días. Decíamos que ha presentado balance del año que está ya a punto de terminar. ¿Satisfecho con los resultados de este 2023? Pues efectivamente, yo creo que estamos ante un año bueno, que hemos consolidado los tráficos en la franja más alta de la serie histórica, que creo que hemos tenido grandes noticias nuevas como el comienzo de las operaciones de crudo en Langosteira o el cale de ese primer túnel de la obra ferroviaria. Yo creo que en general muy buenas noticias y sobre todo yo creo que buenos cimientos para seguir teniendo noticias en el futuro. Mirando ya por tanto el año 2024, no sé si hay algo que le preocupe especialmente, algo que debamos mejorar en este nuevo año que está a punto de comenzar. Pues a mí principalmente las cosas que más me preocupan son externas, es decir, que estamos en un momento muy cambiante y los puertos somos muy sensibles a toda la geopolítica mundial y a toda la actividad económica mundial. La actividad en Alemania nos influye mucho y luego también muy preocupados con las noticias que nos llegan de Bruselas de todo el tema de pesca.
O sea, las preocupaciones tienen que ver más con la parte externa y que nos influye mucho que con las propias actividades internas o de la ciudad. Mirando un poco hacia afuera, precisamente, la Comisión Europea acaba de confirmar al puerto de A Coruña como el único de Galicia considerado como prioritario para la red básica. ¿Esto qué significa? ¿Qué implica para el puerto coruñés? Bueno, esto se confirma lo mismo ya desde el 2010-2011. Pues la Unión Europea ya seleccionó dentro de esa red básica a Coruña, el puerto de A Coruña, sobre todo pues, por ese volumen de mercancías que movemos y por el papel estratégico en esa escala europea, ¿no? Es decir, todos los puertos somos iguales de importantes, pero sí que ha seleccionado unos serie de puertos en Europa que creen que por su perfil tienen pues un papel primordial en el futuro logístico de Europa, y en concreto yo creo que Langosteira, más que Coruña, la dársena de Langosteira fue la que nos ayudó a formar parte de ese grupo selecto, y ya se está viendo. Hay grandes empresas europeas interesadas en instalarse allí o tener relación comercial con nosotros, sobre todo vinculado con las nuevas energías y con la eólica offshore para exportar. Y yo creo que es simplemente confirmar esa tendencia. Pues, ¿qué significa? Pues efectivamente que tenemos una prioridad para los fondos europeos. De hecho, yo creo que el tema de los fondos Next Generation para el acceso ferroviario a Langosteira ayudó el ser de esta red básica, pero yo creo que en general lo que tenemos que seguir trabajando es que no solo la salida del puerto, el puerto esté en esa red básica, sino que todo el corredor atlántico noroeste, es decir, toda la comunicación de Galicia en su conjunto con el resto de corredores de transporte europeos, pues estén al mismo nivel y tengan los requerimientos técnicos que esto exigen en capacidad, en peso, en pendientes, en electrificación, bueno, una serie de condicionantes técnicos que definen estos corredores de mercancías. Y lo que tenemos que tener claro es que Europa ha apostado claramente por el transporte de mercancías en tren y que no podemos quedarnos, nunca mejor dicho, no podemos perder este tren. ¿Le habría gustado que otros puertos gallegos también tuviesen esta consideración por parte de Europa? Sí, no, este no es el problema. En principio parece que el criterio ha sido que han escogido uno por comunidad. Estamos nosotros, está Gijón y está Bilbao, en la cornisa cantábrica. Pero bueno, yo creo que sinceramente no hay, o sea, una vez que están incluidos en la otra nivel, que es la red global, es una cuestión de tiempos más que es una estrategia que hay que planificar, hay que priorizar algunas infraestructuras, y yo creo que este es el único matiz que tiene. Por lo demás, el resto de los puertos están dentro de esa red básica. Se incorporó ahora Villa García, que creo que no estaba, pero yo creo que eso no va a significar una enorme diferencia para los otros puertos. Decía antes que la dársena de Punta Langosteira ha sido clave para que el puerto de A Coruña tenga esta consideración. Estamos en pleno proceso de traslado de la actividad desde los muelles urbanos hasta el puerto exterior. ¿Cuándo se va a completar todo este proceso? Nuestro horizonte, nuestra previsión, que parece que se va a confirmar, es que en el 2026 tengamos ya funcionando el tren, y eso nos va a permitir trasladar todos los graneles que veníamos, que necesitan el tren, sobre todo pues cereales, el bioetanol, que siguen utilizando el tren a diario, y entonces nos va a permitir acabar de trasladar eso. La segunda fase de Repsol, ahora mismo los oyentes tienen que saber que hacemos las operaciones de crudo, que son el que llega, lo hacemos en el puerto exterior de Langosteira, que fue ese gran hito de este año en marzo. En el 2026 está previsto que también los productos elaborados, los que exporta la refinería, salgan desde Langosteira. Entonces, completando los graneles sólidos con el tren, bueno, y los líquidos de bioetanol, y la segunda fase del traslado de Repsol, es previsiblemente final del 26 podremos tener pues la práctica totalidad de los graneles en Langosteira. Porque ahora mismo, por tanto, los graneles sólidos solo están a la espera de que haya conexión por tren. Sí, las empresas que están haciendo el granel en tren en Langosteira tienen también ya instalación en el puerto exterior. Les obliga, esto es una ineficiencia y un sobrecoste para estas empresas, que hay que agradecer que sigan con esta apuesta en el puerto exterior, porque les obliga a tener doble instalación en todo, pero la parte que mueven en camión la traen a Langosteira y la parte que mueven en tren la traen al puerto interior, al Centenario.
Ha hablado del acceso por tren, el acceso por carretera, ¿esto le preocupa? Bueno, evidentemente nosotros ahora mismo tenemos una solución satisfactoria para el puerto, pero sabemos que especialmente el Concello de Arteixo no está contento con la solución. Nosotros lo que pedimos es que cualquier nueva solución responda a las demandas de los vecinos, en este caso son de Arteixo, pero sobre todo también que no empeore nuestra situación actual. Pero la propuesta de Arteixo empeoraría. No, al contrario. Lo que pasa que, bueno, todavía no conocemos cómo queda definitivamente todo ese proyecto y lo que no nos gustaría es que se incorporasen luego peajes con el uso de la autopista, que hoy no pagamos porque se hace en sombra, los paga el Ministerio en sombra a la concesionaria. Hay otro proyecto que tiene que ver con pues ese parque eólico marino experimental para calibrar efectivamente cómo funcionan este tipo de instalaciones. ¿Hay algún avance en relación con este proyecto? Bueno, tenemos la gran noticia también de este año de que nos han asignado ese proyecto, lo lidera la Xunta de Galicia. Estamos 2 empresas públicas, Redella, que es la antigua Red Eléctrica, que va a poner el cable, y el puerto de A Coruña, que va a recibirlo y hacer esa transformación. En ese proyecto hemos recibido 20 millones de euros de Next Generation para el proyecto. Hay un problema ambiental con la ubicación que tenemos que acabar de definir y de tramitar, porque más que definir es tramitar toda esa parte ambiental para buscar la mejor ubicación. Insisto siempre que esto es un proyecto experimental, que justo lo que se trata es poner 1 o 2 máquinas, esto es una cosa muy pequeña, para saber si tiene o no afección y que puedan ir los pescadores y ver si de verdad tiene afección a los bancos pesqueros o no, que tiene que trabajarse con ellos, con los investigadores en el ámbito ambiental y ecológico para que vean si tienen afección en la biodiversidad o tiene afección en los pájaros. El objetivo, uno de los objetivos primarios y principales de este parque experimental, que es provisional, experimental, o sea que no es una cosa definitiva, sería saber si tiene o no afecciones al medio natural. Y la otra, ser un tractor de tecnología para que se prueben prototipos que puedan luego llegar a industrializarse en fases posteriores. Porque usted entiende que el puerto de A Coruña debe jugar un papel importante en el desarrollo de la eólica marina. Sí, yo creo que este objetivo y esta idea ha cuajado, además. Es lo que digo, el Ministerio lo ha visto, nos está apoyando los distintos ministerios del Gobierno. La Xunta tiene un proyecto estratégico clarísimo de industrialización de Coruña y Ferrol, de todo el entorno. Tenemos un gran tractor que es Navantia. La Xunta ha visto un sector muy importante aquí, pero sobre todo las grandes compañías mundiales y europeas. Todas han pasado por Langosteira y todas pretenden que alguno de los constructores que les van a hacer los proyectos en el norte de Europa se fabrique parte. Esto va a ir todo por partes, o sea, no se va a fabricar todo en un sitio en ninguno de los proyectos, pero una de las partes va a fabricarse en Langosteira para muchos de los proyectos del norte de Europa. Lo saben, han venido esas grandes empresas, quieren ver el puerto en primera persona. Hemos firmado unos documentos que se llaman en la terminología MOU, que es un documento de entendimiento, understanding, para tenernos en trabajo conjunto y comunicación con las grandes energéticas europeas, porque saben que Langosteira va a ser una pieza clave en sus proyectos de futuro. Quedan 20 minutos para la 1 de la tarde. Y en este punto vamos a incorporar a la conversación a Teba Chacón. ¿Qué tal, Teba? Muy buenas. Hola, buenos días, presidente. Y vamos con algunas cuestiones de ámbito más local y la primera tiene que ver con la deuda. ¿Cómo se va a resolver el problema de la deuda de la autoridad portuaria? Bueno, este es el gran tema, efectivamente. Si hay algún tema de preocupación para la autoridad portuaria, es esa deuda que contrajo el puerto. Pues yo creo que los coruñeses saben que hace unos cuantos años, en el 2004, pues las 3 administraciones, estatal, autonómica y local, se pusieron de acuerdo para que se construyese un puerto exterior y le dijeron al puerto, hombre, los 3 están en el consejo y tienen mayoría, pero le dijeron a un cuarto, y oye, construye un puerto, endeúdate. Y en aquel momento se buscó un mecanismo de financiación a través de la enajenación de suelos del puerto. Hoy estamos trabajando en nuevas alternativas para que de alguna forma podamos disfrutar de esos suelos, en parte los ciudadanos, en parte sigan siendo portuarios, sigan teniendo actividad portuaria, pero esta operación también le permita a la autoridad portuaria hacer frente
a sus obligaciones financieras, que son muy altas. Ahora ya estamos amortizando, ya pasó el periodo de cadencia, ya estamos amortizando el crédito, y se darán cuenta cualquiera de los ciudadanos que tiene un crédito para su vivienda, saben que este año el incremento de los intereses a todos nos machaca, pues que multipliquen por 100 los problemas que han tenido en sus viviendas, porque claro, nosotros con un crédito de 280 millones los costes financieros son muy altos, y evidentemente es uno de los temas preocupantes. Estamos intentando buscar nuevas alternativas que nos permitan que esos suelos sigan en el ámbito público, sigan en propiedad pública, y que a la vez generen ingresos a la autoridad portuaria. Estamos en esa línea, hay mecanismos, no estamos inventando nada. Por ejemplo, ¿qué tipo de mecanismos se pueden aplicar? Pues hay soluciones de concesiones, hay muchas alternativas para que siga siendo público el suelo. Y aquí tenemos muchos ejemplos en la propia ciudad, que son suelos públicos portuarios y que nos generan ingresos. El Parrote es uno de esos. Suelo público portuario gestionado por una empresa privada en régimen de concesión. Sí, eso es una de las... bueno, hay más alternativas. Esa es la más habitual en el sistema portuario español. En la ciudad de La Coruña tenemos muchos ejemplos de ese tipo de concesiones. Lo que hay que es acertar, que la ordenación urbanística sea buena, que el proyecto urbanístico sea bueno, y que la concesión o la que se haga sea lo que necesitan los ciudadanos, y en eso estamos trabajando pues con la Xunta y el Ayuntamiento para que en la medida de lo posible podamos pronto llegar a un acuerdo. Estamos haciéndolo con la mayor discreción posible y tengo que pedir disculpas por no contar más detalles, pero entendemos que es la fórmula más sencilla o la más eficiente para que podamos llegar a ese acuerdo. El pacto de investidura entre PSOE y Bloque, la investidura de Pedro Sánchez, va a ayudar en esta línea. ¿Incluye un compromiso de inversiones del Estado en el puerto? Bueno, no concretaron nada, ¿no? Yo, el otro día me decía incluso la portavoz del BNG, oye, tal, y digo, oye, esto es menos de lo que decía hace 4 años. Yo creo que vamos a enfocar el problema. Una vez que tengamos enfocado el problema, buscaremos solución. Ahí hablaban, además de la urbanización, no hablaban de la deuda. Bueno, yo creo que ese acuerdo no aporta especialmente, pero no quiero hacer más leña de este tema. Esto va de la mano del diseño de la fachada marítima. ¿Hay algún avance con el ayuntamiento? ¿Alguna Sí, ya reunión a la decía que vista? siento no poder contar nada más, pero nos hemos comprometido todos a ser discretos. Estamos hablando intentando que hacerlo discretamente, y con el día que tengamos pues noticias lo contaremos, creo que todos juntos. O sea que... Pero hay mucho margen, quiero decir, porque usted hablaba antes de los intereses que van a suponer un impacto económico muy importante para el puerto. ¿Hasta cuándo puede el puerto aguantar sin acuerdo sobre esto? Pues eso no mucho. Quiero decir que más que con el acuerdo de la fachada, si no, habrá que buscar otro acuerdo financiero. Quiero decir que... Pero usted tiene una fecha puesta en rojo en el calendario. Sí, 26-27 se acaba nuestro margen de ahorro de lo que tenemos en caja. Depende también cómo evolucionen los intereses. En cualquier caso, si no, tendríamos que hablar con Puertos del Estado, que es nuestro acreedor, porque lo que es evidente es que el modelo que se diseñó hace casi 20 años, 19, pues hoy hay que cambiarlo, pues tendremos que cambiarlo, pero bueno, es una instalación pública y yo creo que en los que nos han metido en este asunto también son los que, entre todos, y estoy convencido, tenemos que buscar una solución para ese acuerdo y lo encontraremos, no hay problema. Hablaba antes de las actividades que ya se desarrollan. Ahora mismo hay exposiciones, también hay conciertos. Ha habido una noria. Son las primeras acciones de esa apertura del puerto a la ciudadanía. ¿Podemos darle a los oyentes alguna novedad de cara al 2024? Yo creo que es la misma filosofía. Decía, en el 21 el puerto hizo un esfuerzo de abrir algunos suelos que siguen teniendo usos portuarios y no fue fácil. Abrimos transatlánticos, luego abrimos batería en el año 2021. En el 22 todavía un esfuerzo mayor y movimos actividades que estaban haciéndose en Calvo Sotelo y abrimos Calvo Sotelo desde la Plaza Orense. La gente se da cuenta que hicimos la demolición de la cantina y entramos desde la Plaza Orense. Y el 23 yo creo que fue ya pues la explosión de gente, ¿no? En los grandes conciertos.
los grandes eventos, la Tollship. Bueno, fue un año con miles y miles de coruñeses disfrutando de esos suelos portuarios, que es difícil porque tienen todavía actividad portuaria y hay que compaginarlo. Yo sé que no están abiertos todo el día y hay gente que pues esto a lo mejor tampoco le genera molestias, que piensa que puede estar abierto o no. Vamos a intentar seguir haciendo actividades, queremos tenerlo abierto al público, vamos a intentar seguir haciendo cosas y en la misma línea. Yo no tengo conocimiento de algo extraordinario, algo nuevo que pueda, pero yo creo que no me equivoco si digo que tendremos conciertos, tendremos ocio, tendremos exposiciones y tendremos visitas a barcos, que es más o menos lo que hemos hecho. Hemos tenido carreras deportivas. Este año nos ha hecho mucha ilusión que Enki quisiera hacerlo dentro del puerto, era su 10º aniversario. Creo que tiene un valor extraordinario. Tal. Bueno, yo creo que vamos a seguir en esa línea y al final nuestro lema es abiertos a todo el mundo y pues la gente que quiera proponer actividades, si son compatibles con la actividad portuaria, pues vamos a intentar apoyarlas. Pues con eso nos quedamos. Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, gracias por estar en el Hoy por Hoy A Coruña. Al contrario, un placer y muchas gracias por la invitación y si me permite, feliz Navidad a los oyentes. Claro que sí, felices fiestas. Marcos, gracias también a ti. Gracias a ti, Teba. Hoy por Hoy A Coruña. Teba Chacón. Liquidación total de stock por fin de año en SEAT y Cupra Marineda Motor. Liquidamos vehículo nuevo, kilómetro cero y usado con descuentos de hasta 13.000 euros. Y aprovecha las subvenciones del plan Moves 3 de hasta 7.000 euros y desgravaciones de hasta el 15% en el IRPF. En Marineda Motor tu compra es flex y se adapta a tus necesidades. Unidades limitadas, no te quedes sin el tuyo. Liquidación total de stock por fin de año en SEAT y Cupra Marineda Motor. En Alfonso Molina, A Coruña. Soluciones fotovoltaicas a medida de sus necesidades. En Promolar Xestión convertimos el sol en energía. Únase a las personas que ya no pagan electricidad, generan su propia energía y respetan el medio ambiente. Somos especialistas en instalaciones fotovoltaicas, miembro colaborador de MySolar y Sunfield, empresa adherida al plan de subvenciones del INEGA. Promolar Xestión. Informes en el 981 63 10 47 o pxsl.es. Pídanos presupuesto sin compromiso. Desde Ocon somos referentes en destrucción de documentos confidenciales de empresa. Destruimos todo tipo de documentos en distintos soportes siguiendo las normativas de seguridad y confidencialidad. Y también te ofrecemos los servicios de custodia de su documentación en nuestras instalaciones protegidas las 24 horas con sistemas de circuito cerrado de videovigilancia, control de acceso a planta, alarma antitrusión, con aviso a policía y dispositivos de protección contra incendios. Pida más información en desdocon@desdocon.com. Mira para Min Concept, tu centro de tonificación radical, quema grasa, crea músculo. Solo 25 minutos equivalen a 3 horas de gimnasio de alta densidad. Los 25 minutos que cambiarán tu vida. Ven a conocernos y te regalamos una sesión. Centro Mira para Min Concept. Estamos en Teresa Herrera, número 5, primero derecha, o en el 651 83 48 59. Y a continuación visitamos el área metropolitana, nos vamos hasta el concello de Culleredo, tenemos ya a su alcalde al otro lado del teléfono, José Ramón Riobo, buenos días. Hola, buenos días. Esta semana además ha mantenido una reunión con la Asociación Onoso Burgo para abordar pues, diferentes proyectos de futuro para la parroquia. ¿Hay alguna actuación que se haya concretado ya, alcalde? Bueno, pues lo cierto fue una toma de contacto con la Asociación de Vecinos y atender un poquito las demandas que van recogiendo por parte de sus asociados y diferentes vecinos de la localidad de Oburgo, del núcleo de Oburgo. Y generalmente, bueno, pues preocupación con la insonorización de viviendas en Oburgo, donde vamos a tratar de mantener una reunión con AENA en la que esté presente la propia asociación y después poner el contador a cero para que conozcan de primera mano cuáles son las inversiones que se van a hacer en la parroquia, como esa obra en Andrés Pambieiro o diferentes actuaciones como la continuación de la urbanización alrededor de la Plaza de Galicia, el entorno de Avenida de La Coruña y Avenida de Galicia, diferentes obras que sin lugar a dudas pues van a poner nuevamente en valor pues la parroquia de Oburgo y que creemos que son de interés de todos y todas los vecinos, como así nos han manifestado los miembros de la asociación, que estarán atentos a la evolución de las obras y también al mantenimiento de nuestras calles que sin lugar a dudas pues también fueron objeto de
consideración por parte de esta asociación, ¿no? Alcalde, mañana, y ahora claro, siempre que decimos mañana en antena, todo el mundo se le viene a la cabeza el sorteo de la lotería, pero hay más vida además de esto y hay pleno de la Diputación de A Coruña y además está previsto que se aprueben importantes cuestiones para el concello de Culleredo. ¿En qué van a consistir? Bueno, sí, efectivamente, mañana en la Diputación Provincial, en el Pleno, pues hay una partida presupuestaria que incrementa la ya existente para terminar la obra en la carretera de Orro, y que aproximadamente pues son un impulso de 300.000 euros para esta carretera, que definitivamente a partir del 8 de enero pues ya está previsto que no tenga ni sufra ningún parón, al igual que la de Liñares, que se incrementa en 90.000 euros, pero también Andrés Pamvieiro, que acabamos de mencionarlo, pues sabemos que va a hacerse una obra de en torno a 500.000 euros para tratar de mejorar las baldosas, el firme, los aparcamientos, de algún modo lo que se dice actualmente, humanizar todo este entorno, tal y como lo estamos haciendo en diferentes calles del municipio. Y bueno, pues creo que desde la Diputación Provincial se está teniendo muy en cuenta nuestro municipio. De hecho, en enero pues comenzarán las obras en el entorno del concello de Culleredo y todas las calles contiguas, y alguna actuación más en el próximo año, como es también la construcción de aceras en el entorno del colegio de Tarrío, o una urbanización que se va a realizar en Ledoño. Todo eso, pues bueno, mañana parte de ello irá al Pleno de la Diputación, al último Pleno de la Diputación Provincial, que efectivamente pues está tratando de atender a todas las necesidades de los municipios y Culleredo entre ellos, ¿no? Y tenemos que hablar de estas fechas. Continúa la programación, además de Navidad, en el concello, hoy con el concierto del Conservatorio y con esa campaña de rasca y gana en el comercio. ¿Cómo está discurriendo? Bueno, yo creo que bastante bien, y de hecho creo que las compras y el consumo en nuestro municipio, pues con estas campañas se está fomentando bastante, y es un incentivo para que todos los vecinos y vecinas, no solo de Culleredo, sino de la comarca, cuando tienen que comprar alguno de los productos de primera necesidad, o también esa lista que seguro los más pequeños hacen para Papá Noel, pues comprarla en Culleredo, pues efectivamente tiene premio con ese rasca y gana, y creo que mañana ya se van a dar bastantes premios, entre ellos smartphones y algún que otro premio también de valor, ¿no? Pero la campaña continúa durante toda la Navidad, una Navidad que, bueno, pues hoy estábamos con los alumnos y alumnas del Centro Ocupacional La Escada viendo toda esa maravilla de trabajos que realizan, y que en sus redes sociales, en La Escada, en Facebook, pues pueden los oyentes de la cadena SER adquirir, y que además es una labor social, pero la papanoelada, el apalpador, la cabalgata de Reyes, y una cantidad de actividad en esta Navidad impresionante para todos y para todas, y como bien decimos, con ese concierto hoy del Conservatorio, y también de ese concierto de villancicos, que en el edificio de servicios múltiples pues es organizado conjuntamente entre APEN y el concello de Culleredo, con lo cual creo que va a ser una Navidad muy activa y proactiva en nuestro concello. Que sea también muy feliz para todos sus vecinos, y si no toca la lotería, pues al menos que toque el rasca y gana, ¿no? Eso es, y el deseo, desde luego, como alcalde y en nombre de toda la corporación, desearle una feliz Navidad a todos los vecinos y vecinas de Culleredo y del área metropolitana, y a todos los que puedan estar escuchando la cadena SER, incluso, por supuesto, a todos los que hacéis posible cada día que Radio Coruña sea una emisora de éxito. Muchísimas gracias, José Ramón Río. Felices fiestas. Un abrazo. Estas Navidades regala en Óptica Muiño las últimas tendencias en gafas de sol y graduadas. Acércate a Óptica Muiño en calle Linares Rivas 2 en Sada, y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño te desea unas felices fiestas. Óptica Muiño, salud para tus ojos. Ha llegado la Navidad a Los Rosales Centro Comercial y llega cargada de magia y diversión. Disfruta de nuestros talleres navideños, de los espectáculos, de la música, y ven a encontrarte con Papá Noel y los Reyes Magos. Consulta fechas y horarios en cclosrosales.com. Los Rosales Centro Comercial somos familia, somos tu centro. En la Superpapelería tenemos todo lo que necesitas para decorar tu Navidad, además de regalos y la más amplia oferta en agendas que puedas encontrar. Como siempre, la Navidad está en la Superpapelería y lasuperpapelería.com. La Superpapelería te desea unas felices fiestas. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Que nos llega de la mano de Fran Hermida. Hola, Fran, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola, muy buenas. Cuéntanos cositas. Bueno, pues estamos pendientes del Depor y de los movimientos que pueda hacer en el mercado y también, sobre todo, de lo que pasa en los despachos y una vez más en los juzgados. Recuperamos aquella época donde la actualidad del Depor se generaba en sede judicial, porque según hemos podido saber, el juzgado ha aceptado esa propuesta del Deportivo de proceder a la salida del concurso de acreedores. Ahora habrá que reunir por lo menos el 51% de los apoyos de esos acreedores para que el Depor pueda pagar de manera anticipada y por lo tanto dar por finiquitado ese concurso de acreedores en el que entró en el año 2014. Bueno, efectivamente es una buena noticia, yo creo que absolutamente para todos, tal y como venimos contando estos últimos días, porque por un lado el Depor abandonará ese proceso concursal y en caso de que vuelva al fútbol profesional tendrá un límite salarial más amplio y unas condiciones económicas más beneficiosas que en la actualidad, y yo creo que va a ser una magnífica noticia para esos acreedores porque, bueno, a la espera de que muestren si están de acuerdo o no, pero yo creo que a cambio de una quita en lo que van a recibir van a tener la posibilidad de que ese dinero llegue antes del tiempo que estaba inicialmente estipulado. Y hay que recordar que había algunos acreedores del Depor a los que aún les quedaba pues más de 20 años para recibir las cantidades adeudadas. O sea que bueno, esto ya sabes cómo va, Teba, en ocasiones pues te sale más rentable renunciar a una pequeña parte, pero tener el dinero ya, que esperar pues todos esos años y que cuando llegue ese dinero, bueno, pues vete tú a saber ya qué fue de cada uno de esos acreedores. Así que las noticias llegaban esta mañana desde sede judicial, como decíamos, y por lo demás estamos pendientes de lo que pasa en los despachos, porque llegada esta época del año, con el equipo descansando y sin partido el fin de semana, la actualidad y los focos giran hacia ese mercado de invierno donde el Depor pues ya se está moviendo, buscando atacantes. Eso sí, se mueve, pero conocedor de que es muy posible que no haya novedades hasta avanzadas unas cuantas semanas, y es que tal y como confesaba Fernando Soriano, el director deportivo, al término de partido de Ocarballiño, es un mercado que en ocasiones se suele acelerar en la última semana. Pues muchas veces la gente intenta estirar al máximo las negociaciones para conseguir las condiciones más beneficiosas y bueno, pues es complicado, ¿no?, tener noticias al arranque de mercado, pero el Depor está buscando sobre todo futbolistas de ataque, pese a que las noticias con Barbero son muy buenas y existe esperanza en el club de que pueda estar trabajando con el grupo a la vuelta de las vacaciones, pero el Depor necesita un delantero, un jugador de banda también, y a partir de ahí, bueno, pues a ver si hay alguna opción más interesante en el mercado, eso sí, sin perder de vista el tema de las fichas, porque, bueno, hace unos minutos colgábamos en radiocoruna.com pues cuál es la normativa y recordamos que, bueno, pues hay una serie de fichas de categoría sub-23 que el Depor necesita tenerlas cubiertas y que son condicionantes a la hora de moverse en el mercado. Y hoy hacías, Fran, un pequeño repaso a cuáles son esos deberes pendientes del Depor. Sí, como decimos, en primer lugar, pues habrá que ver si desde la enfermería llegan esas buenas noticias. Hablaba ahora de Barbero, pero también hay que tener en cuenta que hay dos futbolistas que apenas han aportado nada al Depor debido a las lesiones, como son Pablo Muñoz y Chimo Navarro, que en principio también deberían estar a las órdenes de Imanol Idiáquez una vez se acaben esas vacaciones. Y luego, pues claro, los deberes del propio mercado, esos refuerzos que necesita el Depor, que ha quedado claro en lo que va de competición que la plantilla necesita más argumentos del centro del campo hacia adelante. Y como te estaba explicando ahora, siempre teniendo en cuenta la normativa de la Federación Española de Fútbol y que hay que tener pues un mínimo de fichas de categoría sub-23. Así que el sudoku no va a ser fácil para Fernando Soriano. Estaréis atentos, vamos a escucharos a las 3:20 a ti esta tarde. Gracias, Fran. Un saludo. Ahora llegamos a la 1, los servicios informativos, y en nada estamos por aquí de vuelta. Es la 1, las 12 en Canarias. Se busca a 2 militares que han desaparecido en Cerro Muriano, donde estaban haciendo unas maniobras esta mañana en un pantano que está dentro de la base cordobesa. Son reclutas ambos en formación. Hay además otros militares con hipotermia. Córdoba, Álvaro Guerrero, buenas tardes. Buenas tardes. En este momento intervienen en el lugar efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y también Policía Judicial. El dispositivo de búsqueda se iniciaba pasadas las 10 de la mañana en un pequeño pantano que tiene la base, sede de la Brigada Guzmán el Bueno 10, para localizar a 2 militares que durante la realización de unas maniobras acuáticas no han vuelto a la superficie. Se trata de prácticas habituales, pero en esta ocasión se han realizado con temperaturas de 4 grados. Los 2 desaparecidos serán efectivos nuevos de infantería
infantería estaban realizando su curso para convertirse en soldados profesionales. Según han confirmado fuentes cercanas a la investigación, otros militares habrían tenido que ser atendidos con síntomas de hipotermia. Está ya en marcha la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente catalán, Pere Aragonès, primer encuentro de la legislatura en el Palau de la Generalitat, con asuntos de calado sobre la mesa como la financiación de Cataluña y el traspaso de Rodalíes. Allí está Xavier Abelló, buena tarde. Hola, buena tarde. La reunión ha empezado con media hora de retraso, estaba prevista para las 12, pero ahora ya está en marcha y la expectativa es que dure algo más de una hora y que luego haya comparecencias por separado. Ambos venían de presidir juntos la inauguración de la supercomputadora Mare Nostrum 5, pero una vez en la Generalitat, Aragonès ha salido a recibir al presidente a las puertas del Palacio. Un saludo que se ha hecho entre los abucheos de unas decenas de concentrados en la Plaza Sant Jaume, convocados por la Asamblea Nacional Catalana. El gobierno catalán espera que esta reunión no sea meramente protocolario y sirva para concretar algunos avances sobre las cuestiones que ya se han venido tratando en las últimas semanas entre ambos gobiernos, como la financiación de Cataluña o el traspaso de cercanías. Gaza ha alcanzado el nivel de catástrofe, el más alto en el baremo de Naciones Unidas por la falta de alimentos y la hambruna que vive tanto el norte como el sur de la franja. Israel sigue bombardeando las cercanías del paso de Rafah al sur y los hospitales están inutilizados en el norte. Antonio Martín. Sí, Gaza está ya en el nivel justo inferior a la declaración de hambruna, paso que la ONU ha dado solo 4 veces en los últimos 40 años. En el norte de la franja no funciona hoy ningún hospital y además la Media Luna Roja denuncia que un centro de comunicaciones que utiliza para las ambulancias en esa parte de Gaza está bajo el asedio de los soldados de Israel. En el sur... Este es el sonido de esta mañana en Rafah, los bombardeos de Israel que se han acercado incluso al paso fronterizo con Egipto. Se aleja la esperanza de una tregua porque en paralelo el brazo armado de Hamás ha lanzado cohetes hace unos minutos hacia Tel Aviv, donde ahora mismo están sonando las sirenas antiaéreas. Revés para el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en su investigación a Tsunami Democratic por terrorismo. La Agencia Europea de Seguridad Aérea descarta que el asalto al Prat tuviera algún impacto en otros aeropuertos nacionales e internacionales. Miguel Ángel Campos. El juez García Castellón preguntó a varios organismos internacionales, entre ellos a la Agencia Europea de Seguridad Aérea, si el asalto al aeropuerto del Prat en 2019 afectó a otros aeropuertos internacionales y la respuesta era relevante, porque según los estándares europeos, una grave afección puede ser interpretada como acto terrorista. La respuesta de la ESA al juzgado es contundente. No consta afección a otros aeropuertos nacionales o internacionales por aquellos hechos, por lo que se difumina el argumentario para atribuir terrorismo a Tsunami. En cualquier caso, aún faltan otras respuestas, como la del mando único de la OTAN. Esta mañana ha estado en la SER en Hoy por Hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha defendido la entrada del Estado en Telefónica y ha ido incluso más allá. Abre un escenario, ha dicho, para que lo público pueda estar en sectores estratégicos. Esto me van a permitir, abre un escenario radicalmente diferente, da absoluta seguridad, pero además, digamos que revierte una situación que nunca debió haber pasado en nuestro país, que es la del bipartidismo con, la privatización de todas las grandes empresas de nuestro país, las de los sectores estratégicos, lo que ningún país sensato hace. Por tanto, creo que este es el camino para un despliegue económico solvente, eficaz y además que tengamos claro que las empresas que son estratégicas, lo público junto con lo privado tiene que decidir. El Observatorio de Turismo Nacional avala la subida del salario mínimo que propone el Ministerio de Trabajo. Creen que no va a influir en su nivel de negocio. También están a favor de la reducción de la jornada laboral. José Luis Méndez, de UNAV, de la Unión de Agencias de Viajes. Tenemos eso, creemos que ahí hemos mejorado y lógicamente pues según va avanzando el IPC pues tendremos que ir mejorando, ¿no? Eso no hay ningún problema. Bueno, en cuanto a la jornada laboral, creo que va a tener menos incidencia de la que aparentemente pues nos quieren dar a entender, ¿no? Y en Pamplona, Bildu, Geroa y Contigo Surekin han llegado ya a un acuerdo para el reparto de concejalías en el futuro ayuntamiento de la capital navarra, un acuerdo que firmarán esta tarde que contará con el apoyo del Partido Socialista, aunque los socialistas se quedarán fuera del gobierno municipal. Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Laura, buenas tardes. Es la noticia del día en el deporte, la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre ese contencioso que mantiene la UEFA y la FIFA con la Superliga. Y según el tribunal hay una posición de poder de la UEFA y la FIFA contraria al derecho europeo, por lo que ni UEFA ni FIFA podrían sancionar ni a clubes ni a jugadores que participen en el futuro en esta nueva competición. Desde que se ha conocido la sentencia hay infinidad de reacciones, como la de la Liga Española, encabezada por Javier Tebas, que pide transparencia y está en contra de esta nueva competición, una postura que están apoyando todos los clubes de la Liga, menos Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. En el Barça se ha pronunciado Joan Laporta y los azulgranas abogan por el diálogo, y en el Real Madrid ha hablado también su presidente, Florentino Pérez.
Desde el Real Madrid acogemos con enorme satisfacción la decisión que ha adoptado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí les anticipo dos conclusiones de gran trascendencia histórica. En primer lugar, que el fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Y en segundo lugar, que desde hoy los clubes serán los dueños de su destino. Hoy ha vuelto a triunfar la Europa de las libertades y hoy también han triunfado el fútbol y sus aficionados. Este día marcará un antes y un después. Es un gran día para la historia del fútbol y para la historia del deporte. En la última hora ha hablado el CEO de la Superliga y ha presentado el formato abierto y meritocrático con 64 equipos, 3 divisiones. Cada equipo va a jugar 14 partidos por temporada, 7 en casa y 7 fuera, con ascensos y descensos en cada una de las divisiones y abierta la entrada de equipos de las ligas nacionales en la tercera división. Y en una hora, a las 2 de la tarde, hay rueda de prensa de la UEFA con presencia del presidente de la Liga Española, Javier Tebas. Además, tenemos hoy primera división. A las 7, Betis Girona juega el líder y Cádiz Real Sociedad, y a las 9:30, a la vez Real Madrid y Mallorca Osasuna. Todos los partidos en el carrusel deportivo de la cadena SER con Dani Garrido y con todo el equipo. Esta noche hacemos un faro con niños y niñas y vamos a hablar del futuro. El futuro es lo que va a pasar dentro de un tiempo. La gente parará de hacer cosas malas. El futuro es mañana. Unos aliens de otra galaxia vendrán a visitarnos. A mí el futuro me da miedo porque puedo morir hoy, mañana, pasado. Que jamás quiero crecer porque ser pequeño mola. El futuro me da igual. Hay que vivir el presente. Puedes dejarnos una nota de audio en el 681-016731. Esta noche hablamos del futuro en la SER. El Faro, con Mara Torres, Cadena SER. Pues es todo a las 2, la 1 en Canarias. Más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Claudio, súper cerca de ti. Para desearte unas felices super navidades. Langostino congelado crudo Banamey o cocido IFA Eliges 800 gramos, 7,99 euros. Lomo bacalao salado Froitomar 500 gramos, 9,99 euros. Súper buena compra también en Navidad. Os mellores prezos do Nadal están en Autoservicios Familia. Como a cinta de lombo por medias pezas a 5,25 euros o kilo. O rodaballo, peza de 2 a 2,5 kilos a 13,75 euros o kilo. E a terrina de amorodo de 500 gramos a 3,99 euros. En Autoservicios Familia miramos por ti. Tamén en Nadal. En Navidad te mereces elegir. Por eso ven a Gadis y compra como a ti te gusta. El rodaballo Prodemar a 13,45 euros el kilo. Y el cochinillo a 14,95 euros el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Felices fiestas. Y recuerda, este 24 y 31 de diciembre abren todos los Gadis de 9:30 a 15 horas. Gadis. Adoptar unha mascota é unha boa idea. É unha decisión solidaria. Pero tamén ten que ser responsable. Non é un xoguete, non é un regalo. É unha compañía que dá moito máis do que pide. Adopta ser amado. Adopta con responsabilidade. Xunta de Galicia. A maior demostración de amor dun súper é ofrecer aos clientes os mellores prezos do Nadal. En Eroski, do 18 ao 24 de decembro, tes a piña del monte, maduración natural, a 1,69 euros o kilo, e o xamón ibérico de cebo, Valle de Alagón de máis de 8 kilos, a só 99 euros a peza. Eroski, o Nadal que enamora. Aitana, Juanes, Vetusta Morla, Arde Bogotá, Luz Casal, Xoel López, Milo J, Rodrigo Cuevas e moitos máis no Festival Portamérica 2024. A mellor música e a gastronomía de recoñecidos chefs internacionais na Azucreira de Portas do 4 ao 6 de xullo. Entradas en portamérica.es e esmerarte.com. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En panadería, barra de pan 100% integral de trigo, 250 gramos, 62 céntimos. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 5,25 euros. Gadis, en confianza. Y recuerda que este 24... Para desearte unas felices super navidades. Langostino congelado crudo Banamey o cocido IFA Eliges 800 gramos, 7,99 euros. Lomo bacalao salado Froitomar 500 gramos, 9,99 euros. Súper buena compra también en Navidad.
Radio Coruña Cadena Ser, la 93.4. Antes, ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña. Eva Chacón. 11 minutos que son de la 1 de la tarde de este 21 de diciembre. Vivimos semanas de brindis y celebraciones para muchos, de buenos deseos para todos, eso sí, y de encuentros, como la tradicional recepción en el Concello de A Coruña. Tenemos sonido en directo y mirad qué bien suena. Palabras de la alcaldesa de A Coruña antes de que suene ese directo de Sisters in the House, el aplauso para recibirlas. Vamos a escucharlas. Grandes aplausos para las Sisters in the House, que han estado, por cierto, en este programa y cantando en directo. Aplausos de las autoridades, de los diferentes miembros de las diferentes agrupaciones políticas y representantes de los vecinos y asociaciones. También se ha colado el Hoy por Hoy a Coruña en esta celebración, en este acto institucional y en esta recepción en el Concello. 14 minutos que pasan de la 1 de la tarde. Seguimos adelante.
Y de música en directo en el Concello de A Coruña pasamos a música en directo en el Hoy Pero A Coruña. Óscar Rosende de Great Straits, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? A casa por Navidad. Como el turrón. Cita con Great Straits a partir de las 8:30 este sábado en el Palacio de la Ópera. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el año? Pues genial, muy bien, la verdad es que todo fenomenal. Ya veo que vosotros aquí también muy bien. Ahí vamos. Sí, y la verdad es que, pues mira, cerrar el año, como bien acabas de decir, en casa, un año fantástico, donde hemos podido tocar por el resto de la península, hacer algún pequeño concierto en el sur de Francia. Ya podemos decir que somos internacionales. Y nada, pues este sábado, como ya acabas de decir, en el Palacio de la Ópera, que hacía muchos años que no tocaba allí, 2 años después, además, de aquel primer concierto con esta banda en el Teatro Colón. Y bueno, para celebrar a quien le haya tocado la lotería, pues que venga al concierto. Los que no compramos nunca el 10º para celebrar que tenemos salud. Y luego, pues para abrir apetito para noche de Nochebuena. Así que imagínate, queda el día perfecto para venir al Palacio de la Ópera. Oye, al final todos son clásicos, ¿no? Los clásicos navideños y los clásicos de los Dire Straits, que sonarán, como no, en ese gran concierto. ¿Cómo ha cambiado la banda o cuánto mueves y qué es lo que propones en el escenario desde ese primer concierto hace 2 años? Bien, la banda solamente ha tenido un pequeño cambio porque uno de los pianistas pues, se fue a Estados Unidos, y después el resto, tanto en la parte musical como en la parte técnica, creo que somos en total unos 16. Muchos ya estaban conmigo de la época anterior. Pues bueno, sí que es verdad que a nivel de la parte humana lo bonito es de seguir juntos después de 2 años. Eso lo que hace es afianzar mucho más la parte musical, la parte técnica, que todo esté mucho más engrasado. Y sí que es cierto que en esta ocasión, como también el escenario en el sentido más transversal de la palabra del Palacio de la Ópera es mucho más grande, pues lógicamente el planteamiento de producción es mucho más grande, mucho más bestia. Y la banda suena mejor, porque al final son los conciertos lo que hace que engrase todo mucho mejor. Y una de las cosas una de las ventajas que tenemos, por ejemplo, bajo el título de Great Sons of Dire Straits, es que podemos volver a casa 2 años después. Sí que es cierto, si no tocamos Sultans of Swing o Romeo and Juliet, no salimos vivos del recinto, eso está claro, eso hay que tocarlo siempre. Pero nos permite el jugar con el repertorio y añadir canciones nuevas, por ejemplo, que no hemos tocado hace 2 años en el Teatro Colón, pero sí que vamos a tocar esta noche. Además es algo positivo incluso a nivel interno nuestro, ¿no? Este año recuerdo que hicimos 2 noches seguidas en Bilbao y variamos el set de una noche para otra, porque, bueno, te mantiene despierto, ¿sabes? Claro. Al final podemos caer en el error de tocar las 15, 16, 17 mismas canciones todas las noches. En automático, por así decirlo, ¿no? Exactamente, a veces vas en automático. Lo bonito es, oye, hoy vamos a variar estas 2 o estas 3 o estas 4, ¿no? Y bueno, pues es una de las cosas positivas también que tenemos aquí. Y ya te digo, con ilusión de volver a darle latido a esas canciones de Dire Straits, que la gente se emocione, espero que por el buen sentido de la palabra, y sobre todo que disfrute. Hablábamos hace poquito con su arma de elefantes sobre esto que está sucediendo últimamente en los conciertos, que la gente habla bastante, y nos decía que bueno, que no es lo que le pasa a él, que hay un profundo respeto en el escenario, y me da la sensación de que cuando escuchamos los clásicos de Dire Straits, o en el caso de Óscar Rosende y a su banda, también hay como un recogimiento, un profundo respeto a lo que está sonando, ¿no?, en el recinto. Completamente. Siempre digo que los conciertos se vienen a ver también, porque la gente escucha música, claro, pero venimos a ver la música. ¿Y cómo se puede ver la música? Bueno, aparte de la gente que está en el escenario interpretando, pues sí que es cierto que hay un show de luces en este caso, y creo también que es lo que acabas de decir tú. Posiblemente hay un género de música y también un perfil de edad, vamos a decirlo así, ¿vale?, que tiene ese punto de concienciación o no sé si decir respeto, tampoco quiero decir que la gente que hable sea irrespetuosa, no se malinterprete, pero sí que es cierto que como que más atención,
Bueno, vamos a dejarlo así. Que me estoy metiendo aquí en un jardín que voy a salir rápido antes de dar el siguiente paso. Pero sí que es cierto que en nuestro caso la gente observa ciertos pasajes, ciertas canciones que son un poquito más de atención, ¿no? Porque la canción, yo que sé, un Romeo and Juliet o un Brothers in Arms, ¿no? Está muy atenta. Luego es verdad que en un Walk of Life o en Two Young Lovers, inclusive yo, aunque sea un recinto sentado, me gusta que la gente se ponga de pie y que pueda bailar en su medio metro cuadrado que le dejan las piernas de la butaca. Sí que es cierto que después de ese silencio acaba la canción y hay momentos, a lo largo de estos conciertos de este año, hubo momentos de minutos. Recuerdo, me viene ahora mismo el recuerdo de Barcelona, que alguien me dijo, estuve cronometrando y fueron como 4 minutos de aplausos. Desde arriba te parece que son menos. Después cuando te enseñan el vídeo dices tú, efectivamente, fueron 4 minutos. Y ahí la gente ya se desmelena. Claro, eso, hay que desmelenarse, ¿eh? Sí. Vamos a invitar a la gente a que lo haga el sábado. Continencias las justas, por Eso favor. eso es. Oye, nos decías que hay 16 personas en la banda, tantas como guitarras, o a ver, ¿cómo va la cuenta? Que es lo mítico esto, preguntártelo. Sí, pues mira, además el sábado voy a estrenar una guitarra nueva, una guitarra nueva que tiene tantos años como yo, pero es una guitarra que Mark Knopfler utilizaba con Dire Straits en canciones como Private Investigations, Love Over Gold, una versión que nosotros hacemos además de So Far Away Calypso. Es una guitarra con cuerdas de nylon, pero de caja maciza, ¿no? Y llevaba años detrás de ella y la conseguí. La guitarra tiene exactamente 41 años. Soy un año más viejo que la guitarra. Y esa es una de las que voy a estrenar. Sí que es cierto que yo tengo unas 13, aunque por noche creo que llevo 11, pero entre Manu, el otro guitarrista, y yo, pues 14 guitarras, y Fran en el bajo, 1 o 2 bajos. Es un vicio lo que tenemos. Es un vicio. Yo siempre digo lo mismo, que yo me autoengaño. Digo, esta guitarra me hace falta para otra canción. Es mentira, pero la quiero comprar. ¿Por qué? Porque me encantan comprar las guitarras. Es un vicio, sí. Bueno, cada uno tiene lo suyo, Sí, no pasa nada. No. Oye, hemos didicho que el 2023 ha ido muy bien, pero llegados a esta época del año, pues siempre pedimos deseos al 2024. ¿Qué le pides, Carlos Sednez? Bueno, pues en el aspecto musical, que sea por lo menos igual que este. Empezó bien, está terminando muy bien y todo indica que continuaremos el 24 en la misma línea que estamos dejando el 23. Entonces, que siga igual y sobre todo y por encima de todo pero que muy agradecido a la gente que sigue viniendo a los conciertos, porque los conciertos, el único motivo es porque la gente viene a verlos. Los músicos podemos tocar solos en nuestra casa, como yo hacía hace años también, ¿no? Pero el motivo de los conciertos, y lo vivimos en la pandemia, es que la gente venga. Y es fantástico, es genial cómo está respondiendo, después de esos 2 años, cómo está respondiendo la gente del público, ¿no? Y al final las emociones que las canciones le transmiten a esa gente, nos las devuelven ellos. Al final es un círculo, que estamos conectados, el público y el escenario y los músicos, y es el éxito del concierto. Estar las dos partes en la misma sintonía. Por lo tanto, yo le pido que empiece igual que estamos dejando el 23. También es una época de regalos y es bueno también que animemos a regalar cultura, que ya mucha gente lo hace, ¿no? Efectivamente, regalar cultura, regalar música y en este caso, arrimando el asco a mi sardina, regalando Dire Straits para este 23 de diciembre. Las entradas están en ataquilla.com. Y haciendo que los niños lo escuchen también, que flipan cuando escuchan a Mark Knopfler, ¿no? Es genial. Mira, hace un mes estábamos en el Teatro García Barbón de Vigo y al acabar los conciertos a mí siempre me gusta salir al hall del recinto y me gusta agradecer en persona a la gente que haya venido. Y recuerdo a un chiquillo, yo creo que era un poco más pequeño que mi hijo, que tiene 10 años, y venía igual de contento con su madre y estaba empezando a tocar la guitarra. Y salía mucho más motivado de lo que venía. Un niño con 8 años. Y esto, hay esperanza. Al reggaetón le quedan 2 días. Y ya que estamos hablando de regalos, te voy a pedir que nos regales una más antes de marcharte. Pues sí, además hablábamos tú y yo antes de fotos antiguas, de fotos de hace ya unos años, y me viene a la mente, y aparte como esta guitarra la traje alguna vez, pero hoy dije, bueno, voy a cambiar de guitarra, que siempre traigo la misma, siempre toco Romeo and Juliet, pero esta canción la aprendí a tocar yo solo en los años 90, cuando le cuentas a la gente de hoy en día que antes no había internet, no había YouTube, no había manera de que tú pudieras aprender, salvo un tutorial. Es como explicarle a alguien que se podía llamar con un teléfono de ruedas, ¿sabes? Te llaman un poco, eres un poco dinosaurio, ¿no? Pero sí, esta canción... ¿Esta fue la primera? Esta fue la primera. The way you think of going
Don't you know it's dark outside? Where you think you're going? Don't you care about my pride? Where you think you're going? I think you don't know. You got no way of knowing. There's really no place you can go. I understand your changes. How long before you reach the door? I know where you think you're going. I know what you came here for. And now I'm sick of joking. You know I like it to be free, but where you think you're going? I think you better go with me, girl. Óscar Rosende, mil gracias. Gracias a vosotros. En Ataquilla las entradas para escuchar esto y más el próximo sábado y a partir de las 8:30 de la tarde en el Palacio de la Ópera. Feliz año. Feliz año. Tema Chacón. Una y 27 minutos y tenemos noticia de última hora. Consuelo Bautista, buenos días. Muy buenas, Eva. ¿Qué tenemos? Pues tenemos la fecha de las elecciones gallegas que han sido convocadas cumpliendo precisamente esa atribución que solo tiene él por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Será el próximo 18 de febrero. Lo anunciado después del Consejo de la Xunta de esta mañana. La verdad es que en los mentideros políticos se da por hecho que sería esa convocatoria y esa fecha. Y a partir de ahora, pues todos los grupos políticos se ponen en marcha todo el proceso para llegar a ese momento en las mejores condiciones posibles. Hay que señalar que esta misma semana el presidente de la Xunta decía en el Pleno del Parlamento que convocaría cuando él quisiera, porque era él el único que podía convocar elecciones en Galicia. No al dictado de Feijóo, no al dictado de Isabel Díaz Ayuso. Hubo la necesidad de explicitar las cosas así. Lo cierto es que esa es la fecha, 18 de febrero, después del Consejo de la Xunta, Alfonso Rueda, cumpliendo las previsiones que estaban previstas, ha realizado el anuncio. Podemos decir eso, Tebade informó la SER. Gracias, Consuelo, te escuchamos en el hora 14. El último mes del año siempre está cargado de cosas que hacer. No podemos ayudarte en todo, pero sí encargarnos del regalo perfecto. Nuestras últimas unidades del 2023 para empezar el 2024 a lo grande. Hyundai i10 desde 1.900 euros y 20 desde 14.900 euros. Tucson desde 19.900. Vehículos de kilómetro cero, seminuevos y de ocasión. Solo hasta el 31 de diciembre. Yupersa Finisterre Motor, Avenida Finisterre 326 a Coruña. En enero llega a Coruña el clásico mundial, El Lago de los Cisnes, con una producción sorprendente e irresistible. 2 de enero en Palexco. Entradas en ataquilla.com. Centro García Sabel, un referente nacional gracias a Operación A30, OP30.1, de implementación de medidas de inclusión social e laboral e de apoio á empregabilidade para a poboación en ámbitos territoriais en risco de exclusión. Cofinanciada no 80% polo Fondo FEDER no marco do Programa Operativo Plurianual 2014-2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional, unha maneira de facer Europa. Cando alguén che dá o mellor e o máis riquiño contigo e coida da túa saúde, é porque te quere de verdade. E ti, cando elixes desfrutar do mellor peixe e marisco frescos, tamén estás a querer de verdade a nosa xente do mar, a economía de proximidade e a ti mesmo. Porque querer a quen nos quere é o máis saudable. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia. Coa colaboración do Fondo Europeo Marítimo e a Pesca.
continuación, dejadme que hablemos de Duacode, una empresa que desde su fundación se ha centrado en el desarrollo de software a medida, de consultoría y diseño de interfaces. Muchas les conoceréis por ser patrocinador oficial de las jugadoras del Deportivo, también del equipo Genuine. Y hoy tenemos con nosotros a Álvaro Enríquez, que es su CEO. Buenos días, Álvaro. Hola, buenos días. Para todos aquellos que no le conozcan, ¿nos haces una breve presentación de esos inicios de Duacode hasta el día de hoy? Pues sí, encantado. Mira, nosotros nacimos en 2012, fuimos tres emprendedores que montamos la empresa y nada, hemos ido creciendo, siempre centrado en ofrecer el mejor servicio posible. Llevamos ya 12 años, ahora empezamos el 13º en 2024, que creo que ya hemos pasado esa línea, ¿no?, que dicen de las empresas de vivir o morir, ¿no?, o sobrevivir. Entonces, nada, ahora mismo somos 30 personas. Nos hemos movido a un nuevo local en la zona del puerto y seguimos creciendo e intentando desarrollar el mejor software de calidad. Termináis además 2023 con récord de facturación y habéis decidido formar parte de High Coruña. ¿Qué es lo que os ha motivado a este cambio de oficinas y de ubicación, claro? Pues mira, realmente, por ejemplo, ese objetivo hemos llegado al 1.000.000 de euros que psicológicamente no os podéis imaginar lo que significa, ¿no? Facturar 1.000.000 no es sencillo. Y ese cambio a High, ¿no?, y a la zona del puerto, lo comentábamos los socios, ¿no? Creemos que en todos los trabajos que tenemos, cualquier persona, tenemos días mejores, días peores, pues nosotros creemos que cuando estemos al lado del mar con los días malos, nos va a ayudar a que sean menos malos, ¿no? Y en este sentido, lo principal de cambiarnos fue que no cabíamos en la oficina actual, al ser 30 ya, y con esperanzas de seguir creciendo y llegar hasta los 50 este año, 2024, necesitábamos otro sitio. Entonces, puro espacio y también puro posicionamiento de marca al estar en el puerto. ¿Y qué esperáis encontrar en High Coruña? Pues sobre todo, bueno, estamos, digamos, en el perímetro, ¿no?, que las oficinas del perímetro son independientes. Lo que esperamos de High, en la parte central, donde están los emprendedores, sobre todo es colaboración, ¿no? Que entre un grupo de gente que le apetezca aportar, que existan sinergias entre las empresas, oportunidades de negocio, pudiendo mezclar todo ese tejido empresarial de empresas y también de emprendedores. A veces pensamos que hay que ser una empresa de 20 o de 1.000 trabajadores para aportar y temas desde... Yo creo que haya muchos autónomos con ganas de desarrollar su producto, de buscar alianzas, así que esperemos que encontremos un ecosistema de colaboración. La verdad es que la ciudad de A Coruña se está convirtiendo en el epicentro, si no lo es ya, de la tecnología en Galicia. ¿Qué podéis aportar desde Duacode para que se mantenga este crecimiento? Pues principalmente, bueno, la ilusión es lo típico que se dice, ¿no? En nuestro caso, sobre todo, queremos seguir aportando la calidad de software que nos ha definido desde que hemos empezado, ¿no? Siempre digo que el software que hacíamos en 2012 no era el mejor del mundo, pero teníamos mucho ahínco de mejorar. Lo mismo en 2013, 2014, 2015. Nunca hemos perdido el ahínco de mejorar. Llega un punto en el que ya está siendo un estándar muy alto, pero seguimos queriendo ser, aunque somos una empresa pequeña, pues seguir creciendo y nunca también crecer y morir de éxito por culpa de querer ser 700 empleados. Yo prefiero seguir posicionados como la empresa de referencia en calidad y eso es lo que vamos a intentar reforzar, ¿no? Que la calidad del software no baje en Galicia. Qué bien que lo tengas tan claro. Y para terminar, ¿qué espera Duacode de este 2024? Pues yo espero mucha diversión. Espero diversión en el sentido de que disfrutemos de la nueva ubicación, de que los empleados disfruten del día a día, de que los colaboradores, los clientes disfruten de las soluciones que les vamos a ofrecer, de desarrollarlas a medida. Al final esperamos un año muy bueno, ¿no? Somos gente positiva también y esperamos sobre todo seguir con el crecimiento. Pero bueno, como te comentaba antes, no a costa de hacerlo mal ni a costa de tratar mal a los empleados. Eso no va a ocurrir en esta empresa. Pues Álvaro Enríquez, por Duacode, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, vosotros. Felices fiestas. Igualmente, disfrutar lo que queráis, lo que os dejen.
disfrutar de este sitio y también del 2024, porque estoy segura de que David Iglesias trae hoy nuevos conciertos. No sé por qué, me lo imagino, David. Te lo imaginas porque todos los días hay nuevos conciertos en un cierre. Entonces, pues hoy tengo que anunciar que tenemos a Valeria Castro, que ha incluido a Coruña en su nueva gira de conciertos para 2024. Va a estar el 28 de junio en el Teatro Colón, en su gira Con Cariño y Con Cuidado. Pero es que además tenemos en abril otra cosilla que apuntar en la agenda. También, porque este va a ser en la Disfrutona del Orzán y vamos a tener a Marén en concierto. Las entradas ya están disponibles en wego.com. Y Robe, que lo decíamos el otro día y poníamos algún temilla. Efectivamente. Robe, el otro día decíamos ahí de última hora que confirmaba que iba a estar en Coruña. Bueno, pues las entradas ya están a la venta de su gira de 2024, Ni Santos ni Inocentes, y las entradas eso, en enterticket.net. Eso en el 2024. ¿Algún plan que le puedas dar a los oyentes para hoy? Pues sí, mira, este muy chulo que nos lo daba la gente de MC2 Coruña, los museos científicos, que decían: hoxe xoves 21 de decembro no planetario da Casa das Ciencias a 7:30, unha charla de Martín Pauli coa agrupación IO. Y también tenemos teatro, David. Tenemos teatro porque tenemos la obra Adictos en el Rosalía a las 8:30 de Daniel Dicenta Herrera y Juanma Gómez. Y para los amantes del gospel, en el Palacio de la Ópera nos vamos a las 8:30 con homenaje a B.B. King con los 18 componentes de Chicago Mass Choir. Y hemos escuchado a las Sisters in the House, pero tenemos también al alumnado de Ángeles de Río esta noche. Pues sí, porque los tenemos en la Mardi Gras a las 8:30 con el primer concierto de las fiestas navideñas que decían desde Mardi Gras, con el alumnado de Ángeles de Río debutando en la sala Mardi Gras. Gracias, David Iglesias. Hasta mañana. Hasta mañana. Don't tell me that it's over, the book of you and I. Now you've scribbled out my name and you've erased my favorite lines. There were so many chapters that we never got to write, like cereal for dinner and staying up all night. I remember where we started, I remember how you looked, but now I'm missing bits and pieces from the pages that you took. You didn't give a reason, I'll forever wonder why we never got to finish the book of you and I. Well, I bought a pen and I turned the page. Then I wrote about how I wish you'd stayed. I said all the things that I never got to say. Es tiempo de hablar de libros. Ya está por aquí Esther Gómez de Moito Conto. Muy buenas, Esther. Hola, buenos días. Y además enhorabuena por formar parte del jurado de la lista de libros 2023 de Babelia. Uy, sí, la verdad que estamos contentísimas. Ese correo del país y preguntándonos si queríamos ser parte de ese jurado, fue como muy bonito, es un reconocimiento al trabajo de todos estos años y creo que es la primera vez que una librería gallega nos alista, entonces bueno, pues, déjame presumir. Desde luego, porque además si presumes tú también podemos presumir nosotros pues sí, de que os tenemos por aquí. Sí. Y además hoy vienes a ayudarnos un poquito, a echar una mano a sus majestades, a los Papá Noeles y demás, ¿no? Sí, están las cartas ahí llegando de última hora, todo el mundo acelerado, pero bueno, estamos muy organizadas en Moito Conto este año y la verdad que está fluyendo muy bien todo el trabajo. La gente viene ya con sus libros seleccionados en la pantalla del móvil o en su agenda. Me han llegado la carta con estos, entonces bueno, ya arreglamos antes y otra pues viene a que le recomendemos. Podríamos comentar un poco cómo llegar a la librería cuando queremos regalar un libro, porque claro, es muy diferente cuando llegas a la librería y conoces a la persona a la que quieres regalar, que tú ya más o menos llevas una idea, ¿no? Si es lector o no es muy lector y le quieres regalar un libro, pues porque lo pidió en una carta que quiere otra vez engancharse a la lectura o lo que sea, ¿no? O tú consideras que está bien que en sus deseos vaya una carta este año, o sea, un libro este año. Bueno, perdón. Uy, que se nos queda sin voz, Esther. No te preocupes, que te traemos una guiña. No, tengo aquí. Ya volvió, es que estoy así como con un fin de catarro. Viene y va. Entonces, como estamos también todo el día hablando en la librería, claro, nos vamos quedando un poco... decía que es muy diferente eso, cuando tú quieres algo para alguien que conoces o cuando, bueno, pues quieres un libro como detalle. Pues yo lo que diría es que vayas siempre a una librería en donde hay gente que lee, donde hay libreros que leen y que conocen bien
lo que forma el catálogo de esa librería, porque cada librería, aunque hay libros que están en todas, bueno, los grandes bestsellers, pero claro, luego hay otros libros que son muy de los propios libreros y libreras los que los recomendamos. Pues acércate a los libreros, pregúntanos, en nuestro caso nos encanta asesorar, ayudar en lo que podamos y conocemos bastante bien lo que tenemos, aunque tenemos muchos libros. Y además sabéis exactamente qué preguntar, qué información tener para... Sí, claro, porque yo siempre digo que la información es poder, ¿no? ¿Qué te voy a contar a ti como periodista? ¿Qué os voy a contar? Pero claro, si tú llegas y dices, quiero un libro para una amiga que está pasando un mal momento, claro, así de repente, dame un libro, pues no sé, que la anime. Es que no hay un libro que te vaya a animar la vida de repente, ¿no? O sea, pero sí es verdad que no quieres, dime, no quiero un drama, no quiero... Bueno, no sé, todo lo que nos puedas decir. A veces la gente te dice, no, lee muchísimo. No, sí, lee de todo, pero dime algo que haya leído, porque, bueno, pues me acuerdo que hace años le había gustado mucho El tiempo entre costuras. Bueno, pues me estás dando una pista, pero tampoco lee mucho. ¿Te acuerdas que hace exacto, claro, 12 años o no sé cuántos, o 20, leyó El tiempo entre costuras, ¿sabes? Entonces, todas esas pistas nos ayudan un poco, ¿no? Si son lectores más literarios, más exigentes. Bueno, hoy, a ver si nos da tiempo, vamos a comentar 3 libritos que nos gustan mucho, recomendar este año. El primero se titula Hipopuestos, es de Hanit Coat y está publicado en una colección que se llama Peta Letras, que publica el grupo Naya, la editorial del grupo. Son este tipo de libros, objetos que son enormes y que ya es un regalo en sí mismo más allá de... Es para pequeños, claro, a partir de 2 años, 2 años y medio, 3. Entonces lo que nos trae es, a partir de la silueta de un hipopótamo, los opuestos. No nos dejemos cerrar por las edades. O sea, no hay un libro que digas, es para 5 años, nada más que para 5 años. No es así. Sabes que yo me acuerdo perfectamente de mi libro de opuestos de cuando era pequeña, ¿Sí? Me acuerdo de sus dibujos, me acuerdo de... Sí, son muy interesantes estos libros para es que este trae, o sea, el concepto de opuestos no lo profundiza mucho. O sea, trae lo básico, pequeño, grande, muy visual. Mira, 1/3 de pop-up y medio pop-up. O sea, pop-up es nuestro protagonista. Pop ausente y pop presente. Entonces, bueno, claro, oscuro, fino, grueso. Hay un montón de cosas. Tiene mucho el concepto de contrario que sirve para muchas edades. Lo que pretendemos es eso, que los libros vayan abriendo ventanitas y despertando la curiosidad. Mira, la gente viene a la librería a preguntar por un libro como de 2, 3 años y todo el mundo dice que es listísimo. Son todos listísimos. No lo dudamos nunca, pero son todos, bueno... Sí, lo que son todos son esponjas, así que son esponjas hay que darles y hoy están material. súper estimulados. Entonces, claro, porque un niño se monta en el móvil y a abrir un juego no es más listo que eran antes los niños. Simplemente tiene unos estímulos que a veces, sobre todo a los abuelos, les parecen que son niños de otro planeta. Pues no, son niños que no tienen adquirido el lenguaje, no tienen adquirido los conceptos, no tienen la madurez y la concentración para llevarle un libro de 5. Eso es. Entonces, vamos a ¿sabes? Así vamos como a centrarnos y apuntamos hipopuestos. Otro que nos encanta. Por favor, qué maravilla. Vuela alto. La Vuela historia alto. ilustrada de la aviación. Además, con popa veo por aquí. Se abre, se despliega y algo te va a sorprender. Ay, vale. Tiene un mapita o algo. Un mapita que trae Uy, qué añadido. chulo. A ver, este es un libro que yo creo que... ¿Qué te parece? David, el micro, A Javi. ver, es muy chulo. Es muy chulo. A ver, Incluso te decora. A Carlitos también lo quiere, que luego se va a ¿A quién asomar no la le cabeza por aquí. atrae algo de la aviación? Entonces, desde la alfombra voladora de los primeros globos y ahora hasta los aviones, jets y drones, haga en este libro unas cosas. Conoce a científicos e inventores, investiga cómo se crearon los primeros objetos que volaban, los aviones más emblemáticos. Hay todo tipo de cosas, ¿sabes? Los pilotos más intrépidos, las acrobacias más famosas de la historia. Entonces, aquí dice, abróchate el cinturón y despegamos. Absolutamente. Está en la editorial Maeva Young, está llena de ilustraciones de texto. Y como decíamos antes, a ver, este libro, a los 6 o 7 años lo puede disfrutar. Un adulto de 40 y también lo puede disfrutar. Efectivamente. ¿Sabes? O sea, es un libro muy chulo, tiene una gráfica preciosa. Entonces, lo tenemos en la familia. Mira. Una maravilla, o sea, es toda una maravilla, las aerolíneas de toda la historia. Entonces, lo tenemos en la zona infantil, y, bueno, para 10 años, 8,
Pero la verdad que luego cuando lo ven los adultos dicen, bueno, mira, este va, porque si no le gusta, me gusta a mí. Eso es, Entonces, me lo quedo. y luego tenemos otro, que está en galego, se titula Pícache a curiosidades, está en Cumio, De María de Canosa María y Ro Ledesma, Canosa ¿no? y Ro Ledesma. Este es un libro pues para niños y niñas, pues no sé, a partir de 5, más Ah. 4, 5 y hasta 7, 8, 9, porque claro, el texto va avanzando. Cuando tú tienes 4 años, te fijas más en un tipo Mira, te de... cuenta algo, cositas de la Claro, miel, del queso, bueno, del choco. de cómo llega el agua a las casas, de cómo le das la luz y sale la electricidad. Bueno, tú, claro, pensamos que todo es magia, ¿no? Que porque no vemos en la oscuridad, pues como vemos, cuando vemos, pulsamos el botón y sale la luz, pues cómo llega la lana desde las ovejas, tal. Está lleno de curiosidades. Está en galego, no sé por qué estoy diciendo en castellano, porque está en galego o libro. Entonces, bueno, en una colección que te incumio, así, libros muy atractivos, cómo se producen as tormentas, como se fai o chocolate, son cosas importantísimas na vida. Home, claro, Desde como logo. todas as preguntas que se fan os nenos, que son fundamentais e que hai que pararse, no que les Pícache a reflexionen. curiosidade, María Canosa e Ro Ledesma e Cumio. Y para adultos quería recomendar dos muy rapidito. Uno es el cómic de Fernando Trueba y Mariscal, que ya habían tenido el de Chico y Rita, ¿sabes? El de la Chico y película Rita, ¿no? Chico y Rita, que bueno, luego ya la película de animación y el cómic en la novela gráfica había tenido mucho éxito también. Tienen uno que se titula Dispararon al pianista, que no lo he traído porque es un libro grande, pesado, precioso, una gráfica muy bonita también, donde cuentan la historia de Francisco Tenorio, que fue un pianista de jazz brasileño, que a los 34 años, una noche, después de un concierto, él tocaba mucho en Copacabana y estuvo muy metido en el movimiento de samba jazz, o sea, era un pianista con mucho futuro. Y una noche pues fue a comprar cigarrillos y medicamentos después de terminar un concierto y nunca más. Nadie lo vio. Entonces, bueno, él actuó con Vinicius de Moraes, tiene toda una historia, es muy conocido, todo el mundo sabe. Ellos traen esta historia a la actualidad y seguramente acabará también película, no lo dudo, estando Trueba ahí. Es uno de esos regalos para cualquier edad, para adultos. A mí me gusta la novela gráfica, entonces aquí no sea no está metido en la novela gráfica, ¿no? Porque la historia, la gente que esté gustada por Mariscal siempre tiene un atractivo añadido. Otro para adultos sería, por ejemplo, en los clásicos, Blackie Books lleva unos años sacando clásicos liberados, Odisea, La Ilíada. Este año ha sacado El Quijote, de verdad, Por favor, precioso. qué Una alegría. edición preciosa del Quijote liberado, todo lleno de anotaciones al margen de páginas, con muchos autores, muchos escritores apoyando esa obra, ¿sabes? Con muchísimas anécdotas, muchos detalles y con una parte también gráfica, Es que tipo siempre. telenovela, muy bonita, muy bonita. Bueno, los clásicos que está liberando, ¿lo estás viendo? Sí, Es sí, claro, precioso, claro que lo sí. estoy viendo. Es que, claro, tengo la Odisea y creo No, es que es precioso porque, claro, ¿quién no tiene pendiente leer El Quijote? Entonces trae los capítulos. Mira, David. Sí, trae la distribución, es completo el libro, entonces, no sé, como una maquetación muy atractiva para leer, ¿sabes? Para decir, bueno, hoy leo 3 capítulos y Vale, El es que yo quería Quijote confirmar si estaba Calpurnio por ahí metido, sí, que siempre, está, siempre sí, sí. sí. A Vale, ver, vale. El Quijote, ¿no? Y tiene un humor que está siempre presente. Es el libro de los libros, se ha vendido ¿no? la historia. Entonces, a ver, pensar que un libro que salió en el 1600 y poco, pues que puede ser un regalo de Navidad en el 2023, ¿no? Es como que hay ahí unas conexiones especiales. Entonces, Es una es pasada. una de nuestras recomendaciones, ¿no? Para los libros regalo. Pues Esther, muchísimas gracias. No sabes de cuánto ayuda nos es la información que nos acabas de dar. Y la próxima semana más, hacemos un repasillo del año. Las listas que han ido saliendo de libros, pues los Muy nunca son los exacto. mismos para todo el mundo, pero bueno, Claro, bueno, libros pero del oye, año. todo lo que nos puedas ayudar. Muchísimas gracias y felices Un fiestas placer. a Moito Conto y a Esther. Feliz Navidad para todo el mundo.
recta ya final del Hoy por Hoy a Coruña, es jueves, asoma ya a la cabeza la generación Z. Carlitos Maceiras, buenos días. Buenos días, Teba, ¿qué tal todo? Muy bien, ¿está rulando la lotería por aquí? ¿Tú juegas algo? A ver, yo creo que soy demasiado joven aún para eso. Sí, es que estábamos hablando antes en el control, que yo creo que el momento en el que te entiendes que te haces mayor es cuando compras lotería por primera vez. Yo creo que es ese punto de no retorno, esa ya no hay marcha atrás, has cruzado un umbral donde la lozanía se despide del horizonte y bueno, pues ya has entrado en un mundo en el que no vas a salir. Es verdad que lo que sí que se hace entre los más pequeños, incluso los jóvenes, es que si formáis parte de alguna agrupación, de algún equipo o de algún club, asociación, pues vender las rifas es lo mítico, ¿no? Y de alguna manera tienen una participación y esa es vuestra primera conexión con la lotería de Navidad, en algún caso. Sí, pues generalmente ser nosotros un poco el intermediario, Claro. ¿no? Muchos equipos, o muchas veces para recaudadores de dinerito para un viaje, etcétera, sí que se tira mucho de la lotería de Navidad, pero porque sabemos que es la debilidad de esa gente que ha cruzado el umbral. Es la debilidad porque es que siempre está el easy. El easy. Nosotros eso lo llamamos aquí ahora los jóvenes ese easy. ¿Cómo? El FOMO, Ya. que es el Lo fear sé, of yo lo missing sé, out. claro. Miedo a perderte algo. En este caso, 1 millón de euros. ¿Qué más miedo hay que perderte algo? Estás puestísima, te va súper bien, Gracias, gracias. Hay un montón de cosas, aprendí un montón de palabras, ya hablaremos de ello. Sí, además no quiero decir que algunos somos cenas y todo, no lo quiero. Pero vamos a hablar de la lotería porque ha salido un estudio de Idealo que nos dice que el 57% de la generación Z ahorraría su premio de la lotería de Navidad si le tocara. Me parece muy interesante y me sorprende, pero en realidad tiene sentido. Partiendo de la base de eso, de que entre los Z no solemos jugar lotería para nosotros, no es que te despiertes y digas, pues voy a regalarle a mi colega de la uni. ¿Te imaginas? No pasa, de momento veremos, aunque precisamente hablaban hace tiempo las campañas cada vez quieren orientar a gente más joven, ¿no? Buscan que el público que compre lotería cada vez sea más joven, es lo que se está orientando ahora los anuncios de la tele, a apelar a ese público más juvenil. Nosotros no solemos comprar, porque yo sospecho de que esto es cierto, porque me sorprende, porque cuando analizas otros fragmentos de edad, otros fragmentos, hablan de que pues, un 27% a lo mejor lo ahorraría, el resto lo gastaría sobre todo en viajes. ¿Por qué los jóvenes ascienden hasta el 57%? Pues yo creo que es un poco por la sensación que tenemos de miedo a lo que va a venir. No tenemos muy claro cómo viene para nuestro futuro, ni cómo está la situación, ni cómo va a estar. Cuando eres joven, solo escuchas voces adultas diciendo que esto va a ir a peor. Entonces entiendo que haya como ese instinto incluso responsable de los jóvenes, decir, bueno, lo ahorro, va a estar ahí el dinero y veremos. Me imagino que muchos se dedicarían a echar una mano en casa, porque en muchas casas no se puede ahorrar. Efectivamente. Entonces, creo que entiendo ese lado de los jóvenes, de la preocupación, de la responsabilidad, y también entiendo el lado de los adultos. En el momento en que la vida son 2 días, no voy a tener aquí, me voy a morir con este dinero en el banco. Pues no apetece. Entonces yo estoy súper de acuerdo con viajar y con gastártelo y con disfrutarlo y este regalo que puede ser que de repente mañana te despiertes con unas cifras de más en el banco, pues hay que disfrutarlo. Son señales que vienen. Son señales, ¿son las señales? En este caso, sí, venga, son va. cosas que te hacen despertar, más que sí, son eventos de la vida que te hacen darte cuenta que vamos a palmarla. No, venga. Vale, ¿y tú qué crees, Carlos, por ejemplo, si le tocara el 10º a la generación Z en global? ¿En qué crees que se lo gastaría? ¿En qué se lo gastarían? Bueno, yo creo que en el metaverso, ya me he olvidado cómo me ¿No existe todavía? No, se los gastarían en plataformas de streaming, en plataformas de Netflix y ese estilo, y también yo creo que en conciertos y fiesta. Yo creo que es un poco eso, pero bueno, creo que una cosa que le gusta a todo el mundo, independientemente de las generaciones, es viajar. Entonces, si de repente a toda la generación Z nos das dinero, bueno, pues ibais a ver cómo se llenan todos los sitios turísticos de jovenzuelos buscando fiesta, pero jovenzuelos. Buscando fiesta, claro. Los mayores no buscamos fiesta, no, en absoluto. Depende. Ya que aludo a los mayores, David, ¿qué Pues estabas tú diciendo? No, pensaba que David mayor pensaba que era otro. Claro. No soy ese, no sé. Tú afirmas que sí, que te lo gastarías en plataformas de streaming, fiestas y demás. Tu generación, digo. Yo creo que taparía algo de mayor. Claro, yo no creo que nadie de la generación se pueda comprar una casa. Creo que David dice, bueno, pues un coche, una casa. No, yo en la casa no me lo conté. De hecho, lo discutía con mis amigos el domingo. ¿Tú qué vas a hacer? Buah, yo compraría un piso porque tal. Yo no. La de Navidad es un cartito, es una lotería. Bueno, depende de bueno, no te de da la cantidad de boletos. La cantidad, bueno, claro, si tienes 15, sí, pero si tienes un 10º,
no te da para retirar. Haces ese apaño, como dice Javi, y ya, bueno, No, te tapa Javi, fuiste agujeros, tú, a ver, no, pero sí, yo me haría un viaje. ¿Cómo hacer? Hacemos un viaje. Bueno, pues Carlos, oye, pues bueno, es que no sé ni si tienes algunos, si por tu casa hay algo, si no, La verdad no. es que me he desentretenido absolutamente este año. Mis padres siempre suelen comprar. Ya te digo que es una cosa que yo siempre he asociado mucho a la gente más mayor que yo. En algún momento, pues me tocará a mí también comprarlo y espero que cuando ese momento llegue me toque. Y nosotros esperamos que repartas. ¿Te parece? Esperemos. Nos vamos a marchar, lo vamos a hacer con Rosalía, con su canción Millonaria, porque mira, nunca es un mal momento para poner a Rosalía, ¿no? A ver, vamos a ver si se atrae a las fuerzas universales, efectivamente, como decimos nosotros, manifiesta el que nos toque. Y claro, a ver, Rosalía no lo hace mal en dineritos, creo, ¿eh? No, es que me hace gracia a esta canción, ¿no? Un poco, pero bueno, la canción es muy bonita, también te lo digo. Y nos vamos a ir con ella. La Rosalía, que haces de ganas culpar ser millonaria. Si plugues probada bala. Esa de culo blanc, un de culo verd, però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. Només vull veure cena del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. No es culpa ser millonaria. Que em tanquin el Louvre així com el mapa. Fucking money la mía. Cada dia celebrant el meu cumpleaños. No se m'ocorre pas de casa.